Hola con todos. El tema que se va a tratar en la presente exposición es acerca de anticoncepción y control de la fertilidad. Bien, es un tema muy importante que todos debemos conocerlo. Bien, bueno, dentro de todos los métodos anticonceptivos tenemos algunos que son muy eficaces, algunos de una eficacia mediana y algunos de una eficacia muy baja, ¿no? que, que suelen no usarse debido justamente a su eficacia muy baja. Tenemos los métodos naturales, ¿no? Que vienen a ser los métodos que no son muy eficaces porque la incidencia de gestaciones usando estos métodos es muy alta. Tenemos los métodos de barrera de una eficacia mediana, los métodos hormonales con un buen grado de eficacia y junto a ellos casi al mismo nivel los dispositivos intrauterinos, los famosos DIU, y la esterilización quirúrgica, ¿no? Los bloqueos tubáricos bilaterales y la vasectomía, ¿no? Que están dentro de la esterilización quirúrgica. En métodos naturales pues entendemos todo aquel método en el cual no se utiliza ningún tipo de dispositivo, ningún tipo de pastilla, simplemente se utiliza medios naturales. ¿A qué nos referimos con ello? Dentro de estos métodos, por ejemplo, tenemos el método de Oginon-Naus o la abstinencia periódica. Este método, ¿en qué consiste? Consiste básicamente en que la mujer, por utilizar este método, debe conocer su ciclo menstrual, debe conocer bien su periodo menstrual, ¿no? Su régimen catamenial y debe ser regular, ¿sí? Pues bien, conociéndose el día de inicio de su periodo menstrual y conociendo que el día 14 del ciclo menstrual es el día de la ovulación, sabiendo además que el óvulo puede ser fecundado solamente de 24 a 36 horas, conociendo ello, se puede más o menos, se puede deducir qué días la mujer está en su periodo fértil. Tenemos que recordar que el espermatozoide puede vivir en el canal vaginal hasta 5 días, mientras que el óvulo puede ser fecundado solamente entre 24 a 36 horas, nada más. Entonces, conociendo ello, partiendo del primer día del ciclo menstrual, día 14 ovula. Entonces, ese día, el día 14, 2 días antes más un día después, vale decir, del día 12 al día 15 o día 16 sería el periodo de peligro, ¿no? O el periodo de mayor fertilidad en el cual la mujer, si tiene relaciones sin ningún tipo de protección, tiene un riesgo de salir embarazada. ¿Y cuál es ese riesgo de que una mujer salga embarazada teniendo relaciones sin protección en su periodo fértil? El riesgo es aproximadamente de 25%. Ese es el riesgo aproximadamente que la mujer pueda salir embarazada sin usar algún tipo de método anticonceptivo. Bien, ese es el método de Oginon-Naus o la abstinencia periódica, ¿no? Para ello la mujer debe conocer bien su ciclo catamenial. Otro método, también dentro de los métodos naturales, tenemos la temperatura basal. ¿En qué consiste la temperatura basal? Teniendo en cuenta que en la fase secretora, ¿no? Que es a partir del día 14, en el cual comienza a elevarse la progesterona, y sabemos que la progesterona aumenta el metabolismo basal, produciendo un incremento de la temperatura basal, y conociendo ello se va a tomar como días de no peligro la tercera noche, ¿no? De la elevación de la temperatura basal, ¿no? O sea, si el día 14 del ciclo menstrual se comienza a elevar la temperatura de 0.5 grados de la temperatura basal, la tercera noche del inicio de ese incremento de la temperatura basal se va a considerar, a partir de esa tercera noche para adelante, días de no peligro. Bien, eso es el método de la temperatura basal, cuya eficacia no es muy buena. El moco cervical, igual, conociendo que la progesterona se eleva en la segunda mitad del ciclo menstrual, y la progesterona, ¿qué es lo que produce? Disminuye la filancia del moco cervical, aumenta
el espesor del moco cervical y disminuye también la cantidad de moco cervical, disminuyendo la filancia. Por lo tanto, va a ser un medio hostil que va a impedir el transporte del espermatozoide para fecundar el óvulo, ¿no? Eso es a partir más o menos de la segunda mitad del ciclo menstrual. Ese es el método del moco cervical, para el cual la mujer va a tener que, ¿no? Evaluarse, revisar sus partes genitales y poder ver el espesor del moco. Otro mucho menos eficaz es el coito interrumpido, ¿no? En el cual el hombre, después de tener relaciones sexuales, simplemente eyacula fuera del canal vaginal de la mujer. Ese método no es muy eficaz debido a que en el líquido preseminal hay cantidades de espermatozoides que pueden fecundar el óvulo, ¿no? Y estos son los métodos naturales, no muy efectivos. De ahí pasamos a los métodos cuya efectividad es superior, ¿no? Y ahí tenemos los métodos de barrera, ¿no? El preservativo, tanto masculino como femenino. El más conocido y el más usado es el preservativo masculino por su fácil uso, ¿no? El preservativo femenino no es tan comercializado, ¿no? Debido a que no es tan fácil la utilización. Tenemos también el diafragma, el capuchón cervical y bueno, los espermaticidas, ¿no? Dentro de los métodos hormonales, pues los anticonceptivos orales, ¿no? Que son combinación de estrógeno y progestágeno, y los métodos parenterales, tenemos ahí también combinaciones de estrógenos, de progestágenos y de progestágeno solo, los dispositivos intrauterinos, ¿no? Los DIU de cobre o los DIU más levonorgestrel, y la esterilización quirúrgica, ¿no? Como mencionamos, la vasectomía más la ligadura tubárica. Aquí tenemos un cuadro muy interesante, porque aquí vamos a poder evidenciar todos los métodos que les mencioné en la anterior diapositiva, pero ya con la eficacia, ¿no? Del más eficaz hasta el menos eficaz. Dentro de los métodos más eficaces, ¿no? Con una eficacia teórica de más o menos 0.5 embarazos, ¿no? O menos en 100 mujeres en un año, ese índice de efectividad es lo que se conoce como el índice de Pearl, ¿no? El cual evalúa la eficacia de los métodos anticonceptivos. Los que tienen mayor eficacia son los implantes, ¿no? La esterilización quirúrgica femenina, la esterilización quirúrgica masculina y los dispositivos intrauterinos, ¿no? Esos son procedimientos que son usados una sola vez, que no es necesario que la mujer tenga que recordar para usarlos, ¿no? Ya que van a estar perennes, ¿no? En el cuerpo de la mujer, con lo cual la eficacia va a aumentar, ¿no? Dentro de los implantes, pues tenemos los implantes, ¿no? Subdérmicos, el Norplan, Sulplan, Gardele, entre otros, ¿no? Que son básicamente componentes de estrógenos, ¿no? El etonorgestrel y el levonorgestrel. Bueno, eso lo vamos a explicar más adelante. Luego baja el escalón, siguiendo en efectividad después de los mencionados, después de los implantes subdérmicos, después de la esterilización quirúrgica, después del DIU, vienen en eficacia los inyectables, ¿no? Los inyectables básicamente son compuestos de progesterona, ¿no? Aquí tenemos el acetato de medroxiprogesterona, que puede ser de 3 meses, hay otros que son mensuales y otros que son bimensuales. Siguiendo la escala de efectividad, tenemos aquí las píldoras anticonceptivas, ¿no? Las más usadas en las mujeres jóvenes. Aquí tenemos pues, la combinación de estrógenos, de progestágenos. En esta misma escala de eficacia tenemos los parches transdérmicos, ¿no? Que son de recambio semanal, los anillos vaginales, que no son muy utilizados. Luego, siguiendo la escala, con menor efectividad tenemos la lactancia materna exclusiva, teniendo en cuenta que mientras la mujer produce la prolactina, mientras está dando de lactar al recién nacido, la prolactina inhibe a nivel de la hipófisis la liberación de la GnRH, por lo tanto inhibe la producción hipofisiaria, a nivel del hipotálamo, inhibe la liberación del GnRH a nivel de la hipófisis, inhibe la liberación de la LH y la FSH, disminuyendo
¿no? La producción a nivel de ovario, ¿no? De estrógenos y progestágenos, ¿no? Produciendo ciclos anovulatorios, ¿no? Ese es el mecanismo de acción, ¿no? De la lactancia materna exclusiva. Pero sin embargo, debido a que la producción de prolactina no es constante durante todo todo el tiempo, con ello disminuye su eficacia, por lo cual no es un método muy eficaz, ¿no? Por lo que viene en la escala, ¿no? Con una eficacia mucho menor que las píldoras, ¿no? Luego de ello vienen los preservativos masculinos, preservativos femeninos, el diafragma, capuchón cervical, la esponja, bueno, y con una eficacia mucho menor, eh, el coito interrumpido, el método Gino-Gnaus y los métodos naturales que mencionamos en la anterior diapositiva, que miren que tiene un índice de Pearl de cerca de 30 embarazos por 100 mujeres en un año. O sea, de 100 mujeres que utilicen esos métodos naturales, 30 de ellas van a salir embarazadas, ¿no? Por lo cual no es recomendable utilizar los métodos naturales solos, sino asociado a un método de barrera. Los dispositivos intrauterinos, ¿cuál es su mecanismo de acción? Bien, los dispositivos intrauterinos, como observamos en la gráfica, a nivel del endometrio van a producir una reacción inflamatoria a cuerpo extraño, ¿no? Una reacción inflamatoria produciendo a nivel del endometrio una zona que va a impedir la implantación del óvulo fecundado, ¿no? Del blastocisto. A su vez, el componente del DIU, que es el cobre, tiene una acción también espermaticida, ¿no? Y otro mecanismo que se le conoce también a estos DIUs es que van a disminuir también la motilidad tuárica, ¿no? Sobre todo los dispositivos intrauterinos que contienen levonorgestrel, que a su vez ese componente de progestágeno de segunda generación, que es el levonorgestrel, va a producir atrofia endometrial, ¿no? Con lo cual va a disminuir, ¿no? Va a disminuir la posibilidad de embarazo. Entonces el mecanismo como es que el DIU produce o evita la gestación. Ahora, los DIU con levonorgestrel se han demostrado que, a diferencia de los DIU solos, pueden disminuir la incidencia de EPIs. Disminuir la incidencia de EPIs debido a que el componente progestágeno, ¿no? Espesa el moco cervical, ¿no? Dificultando el ascenso de bacterias. Ahora, ¿qué contraindicaciones tendría el uso del DIU? El DIU está contraindicado, ¿no? En personas que tienen un embarazo confirmado o sospechado, en hemorragia genital sin causa aparente, excepto las hemorragias disfuncionales, ¿no? Que son aquellas hemorragias por un desbalance hormonal. En ellos sí estaría indicado el DIU, pero con levonorgestrel. No el DIU solo, sino el DIU con levonorgestrel estaría indicado en las hemorragias de origen hormonal. En las EPIs recientes o recurrentes, contraindicado los DIU. El sangrado uterino anormal o con tratamiento con anticoagulantes. Aquel paciente que recibe algún tipo de anticoagulante también una contraindicación para el uso de un dispositivo intrauterino, ¿no? A ver, en aquellas pacientes que tienen anomalías congénitas, ¿no? Del canal vaginal, también está contraindicado el uso de los DIU, ¿no? En pacientes con algún tipo de lesión maligna a nivel del cuello del útero, también es una contraindicación. La endometritis, ¿no? Abortos infectados, enfermedad de Wilson, ¿no? Está contraindicado, ¿no? Por aquí hay una alteración del metabolismo del cobre, ¿no? Justamente el componente del DIU. ¿En qué momento está indicado el uso del DIU? El DIU se debería usar en caso de un aborto precoz en la primera menstruación, mientras que en el aborto tardío, que es aquel que se da después de las 12 semanas, estaría indicado después de la segunda menstruación, ¿no? El uso del DIU. Aquí hay unas situaciones especiales que tenemos que tener en cuenta.
El DIU en el embarazo. ¿Qué se recomienda? Que una paciente, a pesar del uso del DIU, sale embarazada. Realizar una ecografía para visualizar visualizar la localización del DIU, ¿no? Y que el embarazo prosiga, ¿no? Aunque se ha demostrado que el riesgo de aborto con una gestante con un DIU es aproximadamente el 40%, ¿no? Sin embargo, no está indicado retirar el DIU. Sí, ¿no? El hilo o la cola del DIU es visible por el canal vaginal, sí se podría retirar el DIU, pero si no es visible, no está indicado el retiro del dispositivo intrauterino. En pacientes con EPI, ¿qué es lo indicado? El retiro del DIU, ¿no? De secreción para cultivo de secreción, para iniciar antibióticos, está indicado también. En pacientes con EPI se ha demostrado que los DIU con levonorgestrel reducen la incidencia de EPI, ¿no? Eso sí está bien demostrado. Y también que el DIU con levonorgestrel disminuiría la incidencia de los embarazos ectópicos, ¿no? Pero no tanto por un mecanismo directo sobre el embarazo ectópico, sino porque a nivel general disminuye la incidencia de embarazos, por lo cual había una disminución relativa de los embarazos ectópicos. Bien, los anticonceptivos hormonales. Aquí tenemos una combinación de progestágeno y estrógeno. El estrógeno va a ser siempre el mismo, va a ser el etinilestradiol, a dosis elevadas y a menores dosis, ¿no? Durante el tiempo se ha ido disminuyendo la dosis del progestágeno y del estrógeno hasta alcanzar una buena eficacia con la menor dosis, ¿no? De ambos componentes, ¿no? Con ello se disminuye los factores colaterales, ¿no? Como náuseas, mareos, todo ello que favorecería que la mujer deje de usar estos anticonceptivos hormonales. Por lo cual tenemos etinilestradiol de 50 microgramos, de 30 microgramos, ¿no? De 20 microgramos. Recordar que el etinilestradiol es el componente fijo de todos los anticonceptivos hormonales. El que varía y el que le da la eficacia es el progestágeno. Y dentro de los progestágenos tenemos los de primera generación, los de segunda generación y los de tercera generación. Dentro de la primera generación tenemos los estranos. Dentro de los estranos tenemos la noretisterona, la norethindrona, el linestrenol, diacetato de etinodiol, ¿no? Y el dienogest. Dentro de los de primera generación también tenemos el acetato de ciproterona, el acetato de ciproterona. ¿Y por qué es importante este? Porque este progestágeno tiene una acción antiandrogénica, ¿no? Por lo cual lo utilizamos en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Que cursan con hirsutismo, ¿no? Con acné. Importante el uso de este acetato de ciproterona en esos pacientes por su acción antiandrogénica, mucho más potente que otros progestágenos también con acción antiandrogénica. Este es el más antiandrogénico de todos, el acetato de ciproterona. Dentro de la segunda generación tenemos los gonanos y dentro de ellos el levonorgestrel y el norgestrel. Recordemos que el levonorgestrel es el componente de los implantes no subdérmicos, excepto del implanón, que el implanón, el componente es el etonorgestrel, pero de los demás, del norplan y del gardele, es el levonorgestrel. Luego tenemos lo de tercera generación, ¿no? Dentro de la tercera generación tenemos el desogestrel, el gestodeno y el norgestimato. Aparte tenemos otros progestágenos, ¿no? Derivados de la espironolactona, que es la drosperinona, el componente del famoso anticonceptivo Yasmin, la drosperinona, que tiene efecto antimineralocorticoide y antiandrogénico, ¿no? Que también puede ser utilizado para pacientes con hirsutismo. Sin embargo, el más antiandrogénico, como mencioné, es el acetato de ciproterona. Bueno, esta es entonces la composición de los anticonceptivos hormonales. En algunas características que tenemos que conocer de ellos, ¿no? Que son los más utilizados actualmente, ¿no? Como anticonceptivos. El índice de PER, como les mencioné, es aquel índice que mide la eficacia anticonceptiva, ¿no? Este dato nos indica, ¿no? El número de embarazos por cada 100 mujeres, ¿no? Usuarias de estos anticonceptivos en un plazo de un año.
¿Cómo los clasificamos? ¿No? Monofásicos, bifásicos, trifásicos. Esto es de acuerdo a la cantidad de estrógeno y progestágeno que trae todo el blister, ¿no? De estos anticonceptivos. Los monofásicos, todas las tabletas, todas las pastillas que vienen en el blister tienen la misma cantidad de estrógeno y progestágeno. Mientras que los bifásicos difieren, ¿no? Los primeros siete tabletas tienen una cantidad de progestágeno y estrógeno, y las 15 restantes tienen otra cantidad, otra dosis de estrógeno y progestágeno, por eso son bifásicos. Mientras que los trifásicos tienen diferentes componentes de estrógeno y progestágeno, ¿no? En 3 fases, y son los que más se igualan, o los que son lo más cercano al ciclo fisiológico, ¿no? De todo el ciclo menstrual, ¿no? A la composición del estrógeno y progestágeno, lo más fisiológico es los componentes hormonales, los trifásicos, ¿no? Los que más se asemejan al ciclo fisiológico, ¿no? de la mujer. Bien, los monofásicos, se ha demostrado, ¿no? En múltiples estudios que la forma de toma ininterrumpida por un lapso de mayor de 84 días alarga los periodos cada 3 meses, ¿no? Inclusive llegando a ciclos a varios meses que la mujer deja de menstruar. Aquí el componente es el etinilestradiol, como dijimos, siempre el componente, y el levonorgestrel, ¿no? Que es un gonano, ¿no? Un progestágeno de segunda generación. Los bifásicos, como les mencioné, los primeros 7 días tienen una dosis determinada de estrógeno, ¿no? Y un progestágeno de tercera generación. En los siguientes 15 días se disminuye la dosis de ambas hormonas, ¿no? Como son 22 días, vienen 22 tabletas, va a haber 6 días que la mujer va a descansar, ¿no? Que no va a tomar ningún tipo de medicamento, ¿no? 6 días libres. Los trifásicos, como les dije, estos trifásicos, lo importante es que va a haber se va a asemejar más, que más se asemeja, ¿no? al ciclo, que más se ajusta, ¿no? Al ciclo fisiológico de la mujer. Parte de una determinada dosis de estrógeno y progestágeno en los primeros 6 días, aumenta en los segundos 5 comprimidos, para finalizar en los últimos 10 días, ¿no? Disminuyendo los estrógenos y aumentando el gestoeno, ¿no? Es la que se comporta, ¿no? Más similar, ¿no? A lo que sucede en el ciclo, ¿no? En el ciclo de la mujer. Bueno, hemos hablado de los anticonceptivos de vía oral. También tenemos que conocer, ¿no? Como se mencionó en las primeras diapositivas, que tenemos también los de administración parenteral, ¿no? El acetato de medroxiprogesterona, que se utiliza cada 3 meses, los implantes subdérmicos que ya les mencioné, el Implanon, que es el etonorgestrel, ¿no? Estos implantes subdérmicos son unas varillas que se utilizan, que se colocan en la cara interna del brazo no dominante, que tienen lapso de duración unos de 3 hasta 5 años. Tienen una efectividad muy alta, ¿no? Cerca del 98%. Los parches subdérmicos, que son de recambio semanal, ¿no? Se libera de manera la absorción extradérmica y el recambio semanal, ¿no? Se libera diariamente 20 microgramos de etinilestradiol, ¿no? Y 1.5 de norelgestromina. ¿Cuál es el mecanismo principal de acción de los anticonceptivos orales? Esta pregunta muy conocida, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los anticonceptivos orales? Lo que van a hacer es mantener en el organismo dosis constantes de estas hormonas estrógeno y progestágeno. Van a mantener estos niveles constantes de estas hormonas. Con ello, ¿qué es lo que consigue? Inhibir la secreción pulsátil de la GnRH a nivel del hipotálamo. Al inhibir la secreción pulsátil, inhibe la secreción de LH, ¿no? Y la FSH. Recuerden lo que se habló en las anteriores diapositivas, ¿no? Lo que es el ciclo de la mujer, ¿no? El pico preovulatorio del LH
es el que determina que se produzca ovulación, ¿no? Y a su vez, ¿qué es lo que determina la elevación del LH? Es la elevación, el pico del estrógeno. Si no se produce la elevación del estrógeno, que hace feedback positivo con el LH, no se produce ovulación. Y estos niveles constantes de estrógeno y progesterona que le está dando a la mujer en estos anticonceptivos va a inhibir esto, ¿no? La secreción pulsátil, la GnRH. A su vez también el componente progestágeno va a espesar el moco cervical, va a disminuir la motilidad tuárica. Todo ello va a impedir la ovulación. La falla teórica, ¿no? O sea, el uso perfecto, una mujer que usa de manera perfecta estos anticonceptivos es 0.1 embarazo por cada 100, pero el fallo típico debido a olvido, ¿no? y otras causas es 5 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso. ¿Cómo debe usar la mujer estos anticonceptivos? Debe tomar el primer día de inicio de su menstruación, pudiendo usarlo hasta el día número 5. Sin embargo, si es que la mujer va a utilizar recién a partir del día 5, tiene que apoyarse con otro método anticonceptivo durante los primeros 7 días, debido a que son justamente 7 días el tiempo que demora estos anticonceptivos en hacer efecto. Si la mujer se olvida la toma de estos anticonceptivos por un día, debe retomar inmediatamente la toma de la pastilla olvidada. Pero si se olvida de dos pastillas, 2 días seguidos a más, debe esperar el sangrado por deprivación e iniciar nuevamente la toma de estos anticonceptivos, ¿no? Y durante los primeros 7 días cuidarse con algún otro método, debido a que a partir del 7º día alcanza la eficacia, ¿no? Alcanza recién su mecanismo de acción. ¿Qué características tienen estos anticonceptivos? Que es dependiente de la usuaria, es de uso diario, continuo, no requiere un examen pélvico de rutina. Si la mujer deja de tomar, inmediatamente puede salir embarazada. Puede ser usado en mujeres de cualquier edad. Sin embargo, no es recomendable usar mujeres mayores de 40 años y fumadoras. Puede disminuir el flujo menstrual, ¿no? Y mejora la dismenorrea, por lo cual es muy utilizada en mujeres que cursan con dolores premenstruales, ¿no? Con dismenorrea. Regulariza los ciclos menstruales, protege contra patología benigna de ovario, patología benigna de mama, contra el cáncer epitelial de ovario, contra el adenocarcinoma de endometrio, contra ellos protege. Disminuye la patología benigna de mamas, ya lo dijimos, ¿no? Y brinda cierta protección, ¿no? contra las EPIs. La eficacia puede disminuir cuando se asocian a ciertos fármacos, como estos antituberculosos con la rifampicina, estos antifúngicos, la glicifulvina, y antiepilépticos, excepto el ácido valproico. Cuando lo combinan con estos, su eficacia disminuye de manera alarmante. En mujeres mayores de 35 años y fumadoras, considerándose más de 10 cigarrillos al día, existe la probabilidad de riesgo de problemas tromboembólicos, por lo cual en ellas está contraindicado el uso de estos anticonceptivos hormonales. ¿En quiénes está contraindicado? Comencemos. En embarazadas, sangrado genital sin causa aparente, hepatopatía activa, ¿no? Hepatitis viral aguda, personas con adenoma hepático, la colestasis, pacientes con colestasis intrahepática, pacientes que son usuarios de anticonvulsivantes, excepto el ácido valproico, mujeres que toman rifampicina o glicifulvina debido a que esto disminuye su eficacia, ¿no? Mujeres fumadoras mayores de 35 años, mujeres con antecedentes de cardiopatía e hipertensión arterial mayor de 160-100, y o cualquier enfermedad con evidencia de daño vascular, como nefrópatas, pacientes diabéticas, pacientes con cáncer de mama o de endometrio, con el cual se puede exacerbar la neoplasia. Mujeres programadas para cirugía electiva, 2 semanas antes deberían dejar de
utilizar algún tipo de estos anticonceptivos hormonales, antecedentes de ictericia durante la gestación, colestasis intrahepática, ¿no? Lo habíamos mencionado anteriormente. Uso y condiciones especiales de los anticonceptivos hormonales. ¿En qué pacientes se debe tener cuidado el uso de estos anticonceptivos? Pacientes con hipertensión arterial, diabetes mellitus, migraña y enfermedades psiquiátricas, ¿no? Ellas deben ser evaluadas y llevar un control estricto por el médico tratante. Efectos secundarios más conocidos, ¿no? La menorrea, náuseas, vómitos, mareos, aumento de peso, mastalgia, cefalea. Ahora, hay otros métodos que también suelen utilizarse con mucha frecuencia en los jóvenes, que son los métodos, ¿no?, postcoitales, o sea, después que se produjo el acto sexual, hay métodos que también pueden utilizarse, y dentro de ellos tenemos el DIU, ¿no?, que se puede usar dentro de los primeros 5 días. El mecanismo lo conocemos, tiene una eficacia superior al 95%, ¿no? El método JUSPE, que es la administración a macrodosis de etinilestradiol, ¿no?, y de levonorgestrel. Tenemos la píldora de emergencia, que es la levonorgestrel, ¿no?, a 1.5 miligramos dosis única, o 0.25 miligramos cada 12 horas, ¿no?, en los primeros 5 días, ¿no? El método JUSPE es más eficaz dentro de las primeras 72 horas, y el DIU y la píldora de emergencia, que es el levonorgestrel, más eficaz dentro de los primeros 5 días. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la píldora de emergencia, del levonorgestrel? Básicamente dos, ¿no? Inhibe la ovulación y espesamiento del moco cervical, pero si es que también produce, dificulta la implantación de blastocito. La píldora de emergencia, por más que se haya producido la ovulación, a nivel del endometrio produce atrofia endometrial, este progestágeno a alta dosis, con lo cual dificulta la implantación. Pero no, este método, este píldora de emergencia, no hace nada si es que ya se produjo la implantación, ¿no? Por lo cual debe utilizarse entre los primeros 5 días, mejorando su eficacia cuando se utiliza inmediatamente después del coito. Bien, comencemos con las preguntas. Preguntas que han venido de exámenes de NAN, preguntas de exámenes de salud. A ver, ¿cuál de los siguientes métodos anticonceptivos es el más eficaz? ¿Recuerdan la escala que les presenté en la segunda diapositiva? Bien, el diafragma cervical, no. El preservativo no está casi mediano. Las esponjas con permisivas muy abajo. El coitus interrumpido, que es un método natural, es último. El dispositivo intrauterino de cobre, ¿no? Recuerden, ¿no? Mecanismo de acción, reacción inflamatoria séptica, y el cobre es espermatozoide, ¿no? A ver, caso clínico. Puérpera de 27 años con lactancia materna exclusiva de 40 días posparto, desea método anticonceptivo con ampollas mensuales, niega antecedentes patológicos personales y familiares, no relaciones sexuales, examen ginecológico normal. ¿Cuál es el método diagnóstico a indicar? ¿No? En pacientes que están dando de lactar se debe utilizar un método que contenga progestágeno, ¿no?, debido a que el estrógeno inhibe la producción de prolactina, ¿no?, y puede inhibir la lactancia, por lo cual el método utilizado y que utiliza el ministerio en los hospitales es la ampolla trimestral, ¿no?, la medroxiprogesterona. Es ideal, ¿no?, en las puérperas. ¿Cuál será la característica del moco cervical en una mujer de 28 años que recibe progesterona en forma continuada con fines anticonceptivos, siendo su aparato genital normal? ¿Qué hace la progesterona? Espesamiento del moco, disminuye la cantidad del moco, disminuye la filancia, ¿no? Aumento de la filancia, pues comencemos analizando clave por clave. A, abundante y transparente, no, al contrario, escaso. B, escaso y turbio. Escaso sí, turbio lo dejamos ahí. La B puede ser. C, aumento de la filancia, falso, porque el que aumenta la filancia es el estrógeno. Cristalización al secar, no tiene nada que ver. Favorable a los espermatozoides, al contrario, totalmente adverso, debido a que es escaso y muy espeso, ¿no? Aquí le han puesto turbio. La clave es la B. ¿Cuál es la terapia de sustitución hormonal más adecuada para una paciente de 48 años, histerectomizada hace 8 años, con anexos conservados,
que presenta bochornos y dislipidemia mixta. Aquí la clave es, entonces una paciente de 48 años que necesita una sustitución, una terapia de sustitución hormonal, y que le han sacado el útero hace aproximadamente 8 años, pero le han conservado ambos anexos, o sea, tiene ambos ovarios, por lo tanto produce todavía hormonas, que presenta bochornos y dislipidemia mixta. Recuerden que los progestágenos producen aumento del triglicérido y del colesterol. Por lo tanto, aquí sería ideal dar más suplemento de estrógeno, ¿no? Estrógeno, y no tanto dar progestágeno, debido a este problema que aquí menciona, ¿no? De dislipidemia mixta. Comencemos a analizar estrógeno más progestágeno en esquemas continuos, no. Paciente con dislipidemia, estrógeno más progestágeno en esquema secuencial transdérmico, nada que ver. Estrógeno vaginal de efecto local, aquí no habla de sequedad vaginal, no habla de un problema sistémico, por lo cual debe ser también la administración, ¿no?, bioral. Aquí la clave es la E, estrógenos orales en minidosis, sería lo ideal en esta paciente de 48 años con bochorno, ¿no? Conserva ambos ovarios, ¿no? Ambos anexos le han conservado, por lo tanto todavía produce estrógenos, por lo cual a minidosis los estrógenos sería ideal en este tipo de pacientes, ¿no? Y por la dislipidemia debemos tener cuidado con el uso de progestágenos. ¿En qué caso está indicado el uso del anticonceptivo oral de emergencia? Planificación familiar, obviamente si planificas, pues no utilizas algo de emergencia. Amenorrea, nada que ver. Coitos interrumpidos, un método natural. El retraso menstrual, nada que ver. En caso de violación, ¿no? En ellos está indicado el uso de anticoncepción oral de emergencia. Recuerden, ¿no? Levonorgestrel a 1.5 miligramos, ¿no? Y el método de Yuspe, ¿no? Que es estradiol más levonorgestrel, la macrodosis, ¿no? 50 microgramos de estradiol y 250 de levonorgestrel. ¿Cuál es el método anticonceptivo mejor recomendable para un adolescente con dismenorrea y múltiples parejas sexuales? Si la paciente tiene dismenorrea, dijimos que con los anticonceptivos orales mejora la dismenorrea, pero no le va a impedir que pueda infectarse de alguna ITU o del mismo VIH, pero se utiliza asociado a ello un método de barrera como un preservativo, sí puede disminuir la incidencia de que pueda infectarse de una ITS, ¿no? Por lo tanto, la D es la clave ideal en este tipo de pacientes. ¿Qué anticonceptivo está mejor indicado en una mujer de 33 años? En esas mujeres está indicado, pues ya lo dijimos, mujeres en edad fértiles jóvenes, está indicado el uso de progestágeno más estrógeno. ¿Cuál es contraindicación absoluta en anticonceptivos orales? Migraña, hipertensión, diabetes, dijimos que es relativa, ¿no? Acá depende mucho del médico tratante. Cirugía electiva se deja tomar 2 semanas antes, pero en caso de pacientes con trombosis venosa profunda o antecedentes de infarto agudo de miocardio o hipertensión arterial no controlada, ¿no?, que es diferente, en esos pacientes sí está contraindicación absoluta, ¿no? Fumadora, paciente fumadora, mayores de 25 años también. Tener en cuenta las contraindicaciones absolutas, ¿no? Estas preguntas son muy frecuentes. ¿Cuál es el mecanismo por el cual la T de cobre actúa como anticonceptivo? Lo dijimos, produce reacción inflamatoria en la cavidad uterina, ¿no? Y el cobre produce, ¿no?, tiene un efecto no espermaticida. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos es el más eficaz? Bueno, una pregunta casi repetida, ¿no? De todos ellos es el DIU, ¿no? El DIU está casi a nivel de los implantes, ¿no?, nivel de la esterilización quirúrgica. Una de las siguientes proposiciones no es una contraindicación absoluta para el uso de anticonceptivos orales. Antecedente de tromboflebitis, sí lo es, contraindicación absoluta. Sangrado vaginal no filiado, bueno, vamos a seguir viendo. Fumadora mayor de 25 años, sí es contraindicación absoluta, lo dijimos. Hepatopatía activa, sí es contraindicación absoluta. Diabetes mellitus sin vasculopatía, dijimos que es diabetes mellitus con vasculopatía, ¿no? Es el contraindicación absoluta, ¿no? Sangrado vaginal no filiado, o sea, sin causa aparente, sí sería contraindicación absoluta, porque podría ser un cáncer de endometrio,
y ahí sí está contraindicado el uso de anticonceptivos orales. Por lo tanto, aquí la clave es la E, diabetes mellitus sin vasculopatía. Si diría con vasculopatía, sí sería una contraindicación absoluta. ¿En cuál de las siguientes circunstancias no existe riesgo aumentado para utilizar contraceptivos orales? ¿En cuál de las siguientes circunstancias no existe riesgo aumentado para utilizar anticonceptivos orales? Paciente fumadora de más de 35 años sí tiene riesgo, lo dijimos. Antecedente de trombosis venosa profunda, también riesgo incrementado. Pacientes con hipertensión arterial, también. Antecedente de colestasis intrahepática, también. Eso está en el cuadro, en las diapositivas, una de las diapositivas que le presenté. Está bien claro ahí cuáles son los riesgos, las contraindicaciones. Pero sin embargo, antecedente de hepatitis A no. Bueno, aquí hay que recalcar algo. Todas las antecedentes de hepatitis sí tienen riesgo de utilizar anticonceptivos orales, pero justo la hepatitis A es la excepción, ¿no? Todas las hepatopatías virales, excepto la hepatitis A. Eso me olvidé de mencionarles, se lo menciono ahora. En la antecedente de hepatitis A, no aumenta el riesgo. Si fuese hepatitis B, C, sí sería, ¿no?, riesgo aumentado, pero por haber sido de hepatitis A, esta es la clave, ¿no? El riesgo no se aumenta con un antecedente de hepatitis A. Bien, espero que haya quedado claro.